Con la presencia de ustedes y de la poeta costarricense Delia McDonald, nuestro programa La Noche en el Paraíso será un verdadero placer. Gracias, Delia, por acompañarnos. Gracias, Sonia. En este viaje hacia nuestras raíces identitarias. Vayamos entonces al ayer. Vámonos. De estar aquí, no recuerdo cuando empecé a ver las cosas que habitan con mi espíritu. Debió ser cuando reconocí mis voces interiores y me negué a seguir los designios. Mi tribu es una canción, un negro que camina bailando, donde solo el relámpago rompe la noche. El imaginario de identidad de Delia se ha definido como un proceso en donde hay inclusiones y hay exclusiones de los diferentes grupos que han venido constituyéndolo. En algunas épocas se privilegia un abuelo, en otras se invisibiliza el otro, o podría ser que haya épocas o etapas de invisibilización en cuanto a la llegada de un abuelo. Por ejemplo, nuestro abuelo negro. ¿Qué sucedió en ese sentido con la llegada del abuelo antes de lo que llamaríamos la segunda oleada de inmigración de los afrodescendientes? Bueno, si por abuelo te estás refiriendo al ancestro, al primer ancestro, y la segunda oleada de inmigración, debemos de pensar también en los que estuvieron antes, en la época de la colonia. Algunos historiadores han dicho que no es factible o que no hay pruebas concretas para desarrollar o para pensar en un abuelo o un ancestro negro durante esas épocas. Pero si hubo en Guatemala y hubo en Panamá, Costa Rica probablemente no estaba ahí excluida del proceso. Tenía que tener su atestado. Pero los registros, por decirlo así, las formas de comunicación que hemos tenido al respecto se han mantenido prácticamente secretas, reunidas a un pequeño grupo que en su gran mayoría optaron por destruirlos por el mismo proceso de blanqueamiento. Entonces los registros comerciales o los registros que hay se deben de limitar exclusivamente a lo que dicen los protocolos y las referencias que hace el Archivo Nacional. En una gran medida, eso es lo que yo he podido ver, lo que he podido indagar, básicamente por una idea personal de encontrarse uno, de la identidad, de qué somos, dónde vamos y qué estamos haciendo. Y además, si uno revisa textos culturales, como el texto cultural de la comida, es un texto que clama por una presencia desde hace muchísimo tiempo, desde la colonia de este abuelo. Por ejemplo, estábamos analizando en otro de nuestros programas cómo esas hojas en que están envueltos los tamales están relacionados con los plátanos, y esos plátanos están relacionados también con la traída no solamente del banano de Europa, sino de diferentes plátanos como el guineo, ¿verdad?, que era consumido y reportado por los ancestros africanos que llegaron de Guinea. El guineo, los frijoles, un montón de comidas que quedan perdidas en un montón de mundos. Hay un plato típico que prácticamente no se ve en estas fechas y que se llamaba calzones azules, que es una versión de los tamales. Yo exactamente no sé cómo son los ingredientes ni qué es lo que tenía, pero yo sí sé que le decían así, calzones azules, bueno, y que se envolvía en plátano y se hacían los mismos procesos que con hacer el tamal. Entonces, de alguna manera, volvamos a la historia y a esas hojas de la historia que están todavía sin escribirse, para ver la ubicación o por lo menos reflexionar más acerca de esta llegada del ancestro africano a Costa Rica. Siguiendo nuestro viaje, Delia,
y que también es un viaje poético por tu libro La lluvia es una piel, podríamos entonces hablar ya o ubicar lo que se ha llamado mejor esa segunda oleada de inmigración de afrodescendientes del Caribe. Y en esto creo que hay un poema muy hermoso en tu libro que hablaría de lo que significaba de alguna manera a nivel emotivo y a nivel de aportes culturales en relación con la comida este texto estético que has creado. Vos me estás hablando del poema número 37. Ajá. Cada parada es un baile de calipsos. Los negros chepines estamos alegres con nuestra fiesta de sonrisas. Y al tren suben los vendedores atropellando los anuncios. Pambón, pambón, lleva, lleva, pambón. Pescado, pescado fresco, pescado y rondón. 15 cents y usted comer el mejor rondón del puerto. 15 cents y no haber mejor. Bacalao, bacalao con aquí y aceite de coco. Bacalao, fruta de pan, llevar fruta de pan, asado o frito. Pati, 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 pati. Y el vámonos largo, tendido del conductor. La gente se recoge despacio. El tren va jalando los rieles. Imágenes en movimiento lento. Y por allá van las enaguas frondosas, cabezas rapadas con pañuelos de colores y el cielo maquillado de nubes. Para mí es un poema hermoso, puesto que viví desde la infancia esas voces que perfectamente captas a través de tus metáforas y de tu poesía. Pero también podríamos pensar si se van creando estereotipos acerca de la negritud que prácticamente ocultan, invisibilizan al negro como un sujeto histórico, un sujeto que junto con este sujeto indígena, el sujeto español, el abuelo chino, han construido nuestro país. ¿Qué podríamos decir entonces en relación con esa premisa de que hay una segunda llegada, pero una vez construido el ferrocarril, desaparece el negro de nuestra historia? Yo más bien pienso que hay una inclusión, ¿verdad? Es como batir un pastel o hacer un asado. Se fueron moldeando, integrándose dentro de la cultura popular, y no es que hayan desaparecido, es que simple y sencillamente hemos olvidado hacer diferencias. Existe una diferencia entre afrocaribeño y una diferencia entre afrodescendiente. El afrodescendiente es el que permanece a pesar de todo. No necesariamente por ser negro tenemos que ser del Caribe, tenemos que tener un vínculo particular con el Caribe. Somos, ¿cómo podría decirlo sin herir susceptibilidades? Descendientes de nuestra propia etnia, de nuestra propia cultura y de nuestra propia visión del mundo. Pero al haberse incluido el negro también dentro de la sociedad costarricense, pues desapareció en muchas formas. Pero los profesionales mejor pagados, los más fuertes, los mejores, los que tienen un amplio conocimiento de la economía nacional, son precisamente afrodescendientes. Hay un número muy grande de profesionales afrodescendientes, que muchos son del Caribe, estamos claros, pero la gran mayoría pertenecen al gran área metropolitana de vida. Yo, porque en un principio fui de las pocas o primeras familias que llegaron a San José, y fuimos una de las primeras familias en llegar a Barrio México. Ahora, actualmente yo creo que hay más, pero la primera familia prácticamente fue la mía. Entonces uno establece rangos y establece prioridades y ve esa diferencia de un punto a otro. Muy interesante ese detalle, porque nos estaría contando de alguna manera cómo el imaginario de identidad costarricense ha reformulado la afrodescendencia a través de la noción de negro caribe. La llegada del ferrocarril pareciera ser también la gran salida de nuestro país
de nuestra nación al mundo. Pero hay algo que me interesaría mucho que nos comentaras. ¿Cómo fue la llegada de tu familia a un barrio capitalino, Barrio México? ¿Cómo se sintió esa familia en relación con una mayoría, digamos, blanca, como acostumbramos a decir en Costa Rica? Bueno, lo tengo representado escénicamente mediante un poema. Yo no sé, mi papá y mi mamá, yo hablo más de lo que fue mi experiencia personal como niña negra en una escuela marginal. Bueno, para mí fue marginal en aquella época, pero resulta que era una de las mejores escuelas del país en su momento. Entonces, yo no establezco un vínculo que pudiera decir como una cuestión de identidad, sino como la lucha contra las barreras, ¿verdad? A mí me toca entrar a una escuela, ir a un mundo que era completamente ajeno para mí. Representa salir a la calle, ver caras blancas, que en su mayoría, todos así como, ¿qué estará pasando? ¿De dónde sale este tipo de personas? Entonces fue un impacto que yo llevé a través de muchos años. Hace poco, por una experiencia personal que tuve en una biblioteca en Atillo, me volvió exactamente esa misma sensación y esa misma impotencia y esa misma ganas de pegarle a una persona porque se estaba comportando exactamente igual a una época que yo pensé que ya había quedado atrás. Entendí entonces que el racismo tiene diferentes tipos de estrategias y que muchas veces lo que nosotros llamamos racismo, como lo que pasó con el caso Cocorí, no es más que una lucha contra una barrera étnica. El racismo en sí tiene otro comportamiento, tiene otra detonante, otra identificación con el mundo, es muchísimo más agresivo. ¿Y en tu poema pudiste lograr esa Creo que sí, esa un poco, imagen? ¿verdad? Yo pongo, nosotros llegamos a San José cargados de ceremonias y silencios y nos fuimos a vivir a un barrio. Mi barrio se llama México, Barrio México, y es una avenida con plazas y murmullos, una gran X que atraviesa el Paso de la Vaca, los alrededores del mercado, el Líbano y una fila de casitas multicolores, igualmente silenciosas. Mi casa está en el centro, es la casa de los morenos de raza, dicen los vecinos, a la salida de calle 16, avenida 8, diagonal, a Unos Agro y a 25 metros de la pulpería de Don Chalo. Ese era el mundo y el recorrido que yo tenía como mundo muchas veces. Esa noción, esa representación, ¿cómo llamar a ese que se considera el otro? Tal vez también por falta de conocimiento de la historia, es una representación negativa, morenos de raza. ¿Y en la escuela eras también la morena de raza o eras la negra? Era un montón de cosas. Yo hasta que estuvo de moda este pleito, como ya dije, de Cocorí, me volví a acordar, porque resulta que en aquella época Abel Pacheco había ganado un premio nacional con un libro que se llama Más abajo de la piel. Entonces, todos los epítetos y apodos que están en Más abajo de la piel, que Abel Pacheco los utiliza de un modo completamente diferente al que se está estableciendo, ¿verdad? En el momento en que me los dicen a mí, me los decían, ¿verdad? Entonces, Alambrina, Cocorí, un montón de nombres que eran muchísimo más groseros que lo que pudiera ser en algún momento interpretado Cocorí. Para mí siempre lo fue. Cocorí, un libro que marcó una brecha y una identidad. Fue un libro que me demostró que existen diferentes formas de pensar y que no hay que ser necesariamente una persona con una tendencia racial para entender un libro o para no entenderlo o para juzgar un libro. Es al final de cuentas un texto. Pero si a mí me preguntaran si el libro de Cocorí es un libro que es racista, yo les preguntaría si el de Abel Pacheco, y le preguntaría a Abel Pacheco, que todavía está vivo, si el libro de él lo consideró en algún momento racista o tendencioso a eso,
El ¿verdad? otro día comentábamos que la ausencia, el desconocimiento de discursos que están antes de las obras provocan también estas posibilidades de invisibilizar o de llamar las cosas con otros nombres. Que nunca quisieron darse, que nunca quisieron ser. En realidad, nombres completamente imaginarios, por decirlo así. El imaginario del imaginario de los nombres es todavía más fuerte Más fuertes. y más cruel. Uno de nuestros grandes emblemas identitarios es el labriego sencillo, pero también tenemos un héroe. Precisamente en este año, 150 años, es que centenario de la campaña de 1856. Un héroe negro, Delia. Juan Santamaría, ¿me estás hablando? Exacto. Bueno, resulta que precisamente por esos procesos de no blanqueamiento o de blanqueamiento no oficial, resulta que hay un héroe que le dicen el erizo, que viene probablemente de una de las tantas fincas y colonias esclavas ya residuales que quedaban de la época, y de un grupo de gente que eran todos conocidos como el erizo. Y hay varios con el nombre de Juan Santamaría, todos llevan el nombre de su ¿cómo decir esto? De su patrocinador, de la persona que los compró y que los tenía hacinados y residiendo en un mismo punto, de Alajuela. Pero también están las otras pueblas a nivel nacional. Está la Puebla de Heredia, está la Puebla de los Negritos, la Puebla de los Pardos en Cartago. Entonces, te pone a pensar que si no hubo un verdadero proceso de esclavitud en Costa Rica, ¿cómo es posible que exista ese tipo de personas, por decirlo de alguna manera, denominadas como héroes, que no calzan con el estereotipo de la época y del momento? Y por supuesto con apellidos o nuevas representaciones ideológicas que los configuran desde un espacio de mestizaje o un espacio blanco, pero se invisibiliza o se borra totalmente la posibilidad de un espacio ligado a esa Costa Rica colonial. Precisamente eso es uno de los procesos en los que la gente nunca se fija. Siempre piensan que la mayoría de los negros deberíamos de tener nombres anglosajones o norteamericanizados, pero a la hora que vino Maynard Keynes aquí, era imposible que él pudiera hacer una diferenciación con nombres si, por ejemplo, tenían apellido Martínez, si tenían apellido Peinador, si tenían apellido López, si tenían un montón de apellidos que no caracterizaban con el nombre que él tenía referencias por venir de unas colonias jamaiquinas. Entonces resulta que eso te hace pensar que probablemente él ni siquiera supo o no tomó en cuenta la población negra autóctona que había aquí para la construcción del ferrocarril. ¿Y cuáles podrían haber sido entonces esos intereses de Walker, también relacionados con las colonias centroamericanas? Bueno, por esa investigación que he estado haciendo en relación con la novela de la Cofradía Cimarrona, he visto muchos archivos y muchas cosas que me hacen pensar a mí que Walker en realidad no tenía por qué venir a pelearse unas simples villas aquí abajo. Él era un hombre inmensamente rico, pero ¿cómo fue que amasó su fortuna? Si no fue mediante el asunto de la esclavitud y de la mercancía de personas negras con la venta y compra de esclavos a nivel mundial. Pero probablemente porque en Colombia ya había una granja de él. La idea era anexar todas las otras provincias para hacer un solo conglomerado y seguir distribuyendo mercaderías a nivel mundial sin ninguna competencia. Si un gobierno bajo ese sentido decide independizarse, a él le resultaba una pérdida económica fuerte y eso justificaría el que se hubiera venido aquí a pelear X guerra. ¿Para qué una presidencia? Era el control de un negocio que generó fortunas que aún hoy no se han terminado de gastar completas.